Un saludo a todos, y bienvenidos a Roma Eterna. Hoy vamos a descubrir la crisis que casi destruye a la joven república antes de empezar. Esperamos que este viaje al origen de la ley te resulte fascinante. Imagina una ciudad desierta. En el año 494 a.C., los plebeyos se cansaron de los abusos y abandonaron Roma para instalarse en el Monte Sacro. Sin soldados, la élite entró en pánico. ¿Cómo evitar una guerra civil sin derramar sangre? Este pulso de poder dio origen a las 12 tablas y obligó a los poderosos a escribir leyes para sobrevivir. Comencemos pues con nuestra historia. Para entender por qué Roma estuvo a punto de romperse, debemos mirar hacia atrás. Tras la expulsión del último rey en el año 509 a.C., el poder no se repartió de forma equitativa. Se quedó en manos de un grupo cerrado, los patricios. Ellos se consideraban los herederos directos de los 100 primeros senadores elegidos por Rómulo. Para esta aristocracia, su linaje era un título de propiedad sobre el destino de la ciudad. No solo controlaban las mejores tierras y el ejército, también dominaban el cielo. Los patricios poseían el monopolio de los auspicios. Esto significaba que solo ellos podían interpretar las señales de los dioses. Si un plebeyo intentaba consultar a las divinidades, se consideraba un sacrilegio. Imagina la frustración de vivir en una sociedad donde no tienes acceso a lo sagrado. Sin ese permiso divino, no podías ejercer ninguna magistratura. Por otro lado estaba la plebe. A menudo cometemos el error de pensar que todos los plebeyos eran pobres. En realidad, este grupo era una mezcla muy heterogénea. Había campesinos humildes y obreros, pero también existían comerciantes ricos que habían prosperado con el crecimiento de Roma. Sin embargo, su dinero no servía de nada ante el sistema. Lo que unía a todos era una exclusión política absoluta. No podían entrar en el Senado ni participar en las grandes decisiones. La presión social aumentaba con la terrible práctica del nexum. Si un plebeyo no lograba pagar una deuda, el acreedor patricio podía reclamar su cuerpo. El deudor perdía su libertad y pasaba a ser un esclavo por deuda en su propia tierra. Muchos otros buscaban refugio convirtiéndose en clientes. En este sistema, un plebeyo servía a un patrón patricio a cambio de protección y pan. Era una red de dependencia que mantenía la paz social mediante la humillación. Este muro de privilegios parecía eterno e infranqueable. Las leyes no estaban escritas, y solo los sacerdotes patricios conocían las fórmulas para aplicarlas. ¿Cómo podías defender tus derechos si las normas eran secretas? El descontento se acumulaba en cada rincón de los barrios bajos. La estructura de Roma se estaba agrietando bajo el peso de su propia desigualdad. La tormenta que lo cambiaría todo estaba a punto de estallar. La tensión acumulada aquel año finalmente fracturó la ciudad de forma física. Tras años de promesas rotas sobre la esclavitud por deudas, los ciudadanos soldados tomaron una decisión sin precedentes. En lugar de iniciar una guerra civil sangrienta, optaron por el vacío total. Abandonaron Roma en masa y se instalaron en el Monte Sacro, a pocos kilómetros de las murallas. El efecto de esta retirada fue inmediato y devastador. Los talleres cerraron y los campos quedaron sin manos para la cosecha. Lo más grave era que el ejército había dejado de existir de la noche a la mañana. Los patricios se encontraron solos en una ciudad fantasma. Estaban rodeados de enemigos externos que no tardarían en aprovechar esa debilidad. Para intentar una reconciliación, el Senado envió a Menenio a Agripa como mediador. Él era un hombre respetado por su moderación y sabiduría. Agripa no utilizó amenazas ni discursos legales complejos. En su lugar, utilizó un apólogo famoso que comparaba al Estado con el cuerpo humano. Explicó que los miembros del cuerpo se rebelaron contra el estómago porque creían que éste era perezoso. Decidieron dejar de alimentarlo para no trabajar en vano. Sin embargo, al poco tiempo, los brazos y las piernas perdieron su fuerza. Todo el organismo colapsó. Agripa convenció a los plebeyos de que la cooperación era la única forma de evitar la muerte de Roma. La plebe aceptó regresar a la ciudad, pero exigió garantías legales sólidas para el futuro. Así, nació la figura del tribuno de la plebe. Estos nuevos magistrados contaban con las sacrosanctitas, lo que los hacía legalmente inviolables. Cualquiera que se atreviera a dañar a un tribuno
era declarado maldito y podía ser ejecutado sin juicio previo. Además, los tribunos poseían el ius auxilii, o derecho de auxilio. Su función era proteger a cualquier ciudadano humilde de los abusos de un magistrado patricio. Su poder más radical era el veto. Con un simple grito de prohíbo, un tribuno podía anular cualquier decisión del Senado o de los cónsules. Para respaldar estas funciones, se formalizó el Concilium Plebis. Esta era una asamblea exclusiva, donde los plebeyos debatían y elegían a sus propios representantes. Roma se convirtió en un sistema dual único en la antigüedad. Había nacido un Estado dentro del Estado que cambiaría las reglas del poder para siempre. El equilibrio entre las clases acababa de encontrar su primera base legal. A pesar de la creación de los tribunos, la justicia en Roma seguía siendo un terreno oscuro y peligroso. Los cónsules ejercían su poder basándose en tradiciones orales que solo la élite conocía. El ciudadano común vivía en una incertidumbre constante sobre sus propios deberes. Este poder absoluto, conocido como imperio, permitía a los magistrados actuar de forma caprichosa. Esa es la historia, cómo defenderte de una ley que nadie puede leer. En el año 462 a.C., el tribuno Cayo Terentilio Jarsa decidió romper este silencio institucional. Propuso la creación de una comisión de 5 hombres para redactar leyes que limitaran la autoridad de los cónsules. Su objetivo era sencillo, pero profundamente revolucionario para la época. Quería que el derecho fuera público y conocido por todos los ciudadanos romanos. Terentilio entendía perfectamente que la transparencia es el primer requisito para una verdadera libertad ciudadana. La reacción de la aristocracia fue violenta y llena de obstáculos burocráticos. Los patricios argumentaban que las leyes eran un patrimonio sagrado e inseparable de la religión estatal. Según los cronistas de la época, la nobleza afirmaba que solo sus linajes podían interpretar la voluntad de los dioses. Revelar estos secretos jurídicos al pueblo era visto como un sacrilegio imperdonable. Esta mezcla de política y fe fue su mejor arma para defender sus privilegios. El bloqueo político resultante duró casi una década entera de tensiones constantes. Durante este tiempo, el Senado utilizó todo tipo de tácticas para retrasar la votación de la propuesta. Aprovecharon las guerras externas y presuntas señales divinas funestas para distraer a la población hambrienta de justicia. Cada vez que los tribunos insistían en la ley, surgía una nueva emergencia militar que posponía el debate. Fue una guerra de desgaste psicológico. Este enfrentamiento marcó el paso decisivo de un derecho basado en la costumbre a uno público. Ya no bastaba con invocar la tradición de los antepasados para imponer un castigo arbitrario. La presión social obligó a los patricios a aceptar que el secreto ya no era sostenible. Se estaba gestando la idea moderna de que la ley debe ser igual para todos. Este pulso fue el motor que impulsó a Roma hacia su primer gran código escrito. Tras una década de parálisis política, el orden tradicional de la ciudad se detuvo por completo. En el año 451 a.C., Roma dio un paso radical al suspender todas sus magistraturas ordinarias. No habría cónsules ni tribunos durante ese periodo. El poder absoluto recayó en los decemviros, una comisión de 10 hombres encargada de redactar las leyes. Entre ellos destacaba Apio Claudio, un aristócrata de voluntad férrea que lideraba este experimento institucional. Fue un momento de calma tensa, donde el destino de la República quedó en manos de unos pocos elegidos. La tradición cuenta que, antes de comenzar, una delegación romana viajó hasta Atenas. Según los cronistas de la época, buscaban estudiar las famosas leyes de Solón para aprender de la experiencia griega. En este relato aparece una figura clave, Hermodoro de Éfeso. Este exiliado habría ayudado a los romanos a traducir conceptos legales complejos al latín. Hoy la investigación moderna sugiere que la influencia real provino probablemente de las colonias griegas del sur de Italia. Sea como fuere, Roma buscaba inspiración en el pensamiento jurídico más avanzado del Mediterráneo. El primer año de gestión de esta comisión fue sorprendentemente ejemplar. Los legisladores trabajaban a la vista de todos en el foro romano.
Se turnaban la presidencia cada día para evitar que un solo hombre acumulara demasiado protagonismo. La justicia se administraba de forma pública y accesible por primera vez. Esta transparencia transformó la atmósfera de la ciudad y sustituyó el antiguo miedo por una curiosidad esperanzadora. Cada frase grabada en el metal representaba un triunfo contra la voluntad caprichosa de los poderosos. El resultado de este esfuerzo fueron 10 tablas de bronce que cubrían los aspectos fundamentales de la vida civil. En ellas se regulaban desde los juicios y las deudas hasta los derechos de propiedad. Los decemviros presentaron el código ante la Asamblea del Pueblo y la aprobación fue unánime. Aquellas tablas se fijaron en el foro para que cualquier ciudadano pudiera consultarlas en cualquier momento. Roma parecía haber alcanzado la madurez al someter a sus gobernantes al dictado de la palabra escrita. Sin embargo, este éxito inicial ocultaba una ambición peligrosa que pronto estallaría. Las 12 tablas no eran una declaración de derechos humanos, sino un manual de supervivencia social con un rigor absoluto. Al caminar por el foro, podías leer en el bronce la frialdad de un sistema que no dejaba nada al azar. El procedimiento judicial, conocido como innius vocatio, comenzaba con una crudeza asombrosa. Si alguien te citaba ante el magistrado, estabas obligado a ir de inmediato. Si te resistías o intentabas huir, el demandante tenía el derecho legal de ponerte las manos encima y llevarte por la fuerza. La ley no era una abstracción, era una presencia física y violenta en la calle. Una vez dentro del tribunal, todo se regía por un formalismo extremo que no perdonaba errores. Para comprar una propiedad o un esclavo, debías realizar la mancipatio. Este ritual exigía la presencia de 5 testigos y un portador de una balanza de bronce. Si te equivocabas en una sola palabra del juramento, la venta no tenía validez legal. Esta obsesión por la forma buscaba dar seguridad en un mundo donde la palabra dicha era el único contrato existente. Lo mismo ocurría en el ámbito familiar con la manus, el poder legal absoluto que el marido ejercía sobre su esposa para controlar sus bienes y su vida. Sin embargo, el verdadero veneno de este código se escondía en las 2 últimas tablas, añadidas poco después de las originales. La tabla 11 introdujo una barrera que hirió profundamente el orgullo de los ciudadanos, la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. Con esta norma, la aristocracia intentaba blindar su pureza de sangre y asegurar que el acceso a los dioses siguiera siendo un privilegio exclusivo. Era un intento desesperado por congelar la jerarquía social y evitar que las familias plebeyas más ricas ascendieran al poder mediante alianzas matrimoniales. La publicación de estas tablas en el corazón de Roma cambió la psicología del pueblo para siempre. Por primera vez, el ciudadano sabía a qué atenerse, aunque la norma fuera cruel o injusta. El derecho dejaba de ser un secreto místico guardado en los templos para convertirse en una herramienta pública. Pero esta transparencia también hizo visibles las grietas más profundas del sistema. Al leer la prohibición de mezclarse con la nobleza, la plebe comprendió que la lucha por la igualdad real no había terminado. Solo acababa de cambiar de escenario. La prohibición de casarse entre clases sociales duró apenas un suspiro en la cronología romana. Solo unos años después de publicarse las 12 tablas, el aire en el foro volvía a quemar por la indignación. Los plebeyos influyentes no buscaban migajas, querían entrar en el círculo de sangre de los privilegiados. En el año 445 a.C., un hombre llamado Cayo Canuleyo se plantó ante el Senado para desafiar siglos de prejuicios. Su mensaje fue un golpe de realidad para una aristocracia que se creía intocable. Aquel año, el tribuno Canuleyo pronunció un discurso que todavía resuena por su lógica aplastante. Les recordó a los patricios que la propia Roma se fundó acogiendo a extranjeros de todo tipo. Incluso algunos de sus antiguos reyes carecían de linajes nobiliarios originales y procedían de pueblos vecinos. Canuleyo argumentaba que las instituciones debían evolucionar para no quedar obsoletas. Si el Estado funcionaba como un cuerpo vivo, no podías asfixiar a su parte más dinámica sin sufrir las consecuencias. Tras una resistencia feroz de la élite, la Lex Canuleia fue finalmente aprobada por la Asamblea. Esta reforma permitió legalmente el matrimonio entre patricios y plebeyos, derribando el muro social más alto de la ciudad.
No era solo una cuestión de afecto o de sentimientos privados. Al unirse las familias, se integraban los grandes patrimonios y las ambiciones políticas más potentes. Este cambio jurídico fue la semilla de una nueva clase dirigente, conocida como la nobilitas. A partir de entonces, el prestigio ya no dependía únicamente del origen familiar sagrado. Ahora, el éxito se construía mediante la riqueza y el servicio público compartido entre ambos órdenes. Esta fusión de las élites evitó que Roma se desangrara en conflictos internos perpetuos. Los plebeyos ricos ya no deseaban derribar el sistema, porque ahora tenían la oportunidad de formar parte de él. Sin embargo, el camino hacia la igualdad política absoluta todavía guardaba una última frontera infranqueable. Uno podría preguntarse, ¿por qué casarte con un noble si no podías gobernar? Aunque podías emparentar con la aristocracia, el consulado seguía siendo un privilegio cerrado a cal y canto. La victoria de Canuleio demostró que la ley podía transformarse para fortalecer a la nación entera. Su reforma permitió que la energía de los nuevos ciudadanos impulsara el crecimiento de la República. Este triunfo fue el preludio necesario para las futuras leyes Licinia Sextia, que cambiarían el rostro de la justicia para siempre. Roma aprendió que su verdadera fuerza residía en la capacidad de integrar a sus propios hijos bajo un mismo destino. La estabilidad interna sería, desde ese momento, el motor que lanzaría a sus legiones a la conquista del mundo conocido. El incendio provocado por los galos en el año 390 a.C. redujo a cenizas casi todos los registros de la ciudad. Sin embargo, las 12 tablas sobrevivieron con fuerza en la memoria colectiva de cada ciudadano. Para el historiador Tito Livio, este código no era solo un conjunto de normas antiguas. Él lo definió como la fuente de todo el derecho público y privado de Roma. La influencia de este texto fue tan profunda que transformó la educación romana durante siglos. En tiempos de Cicerón, los niños todavía debían memorizar las leyes de las tablas como si fueran un poema sagrado. No las estudiaban como una tarea tediosa, sino como el cimiento de su propia identidad. Aquellos versos jurídicos grabados en bronce moldeaban la mente de los futuros gobernantes y soldados. Lo que comenzó como una lucha desesperada por la supervivencia social dio paso al concepto de civitas. Ser romano ya no dependía únicamente del linaje o de los antiguos ritos secretos de los patricios. A partir de ese momento, la identidad se definía por la pertenencia a un marco legal compartido por todos. Este fue el gran secreto del éxito de Roma sobre sus vecinos. Mientras otras potencias colapsaban ante sus propias divisiones internas, Roma aprendió a integrar el conflicto mediante el derecho. En lugar de destruir al oponente, el sistema legal absorbía las demandas sociales y las convertía en nuevas normas. Cada vez que un territorio era conquistado, la ley romana llegaba para organizar la vida cotidiana y ofrecer estabilidad. Esta flexibilidad permitió que una ciudad creciera hasta convertirse en un imperio mundial. El espíritu de aquellas tablas no murió con la caída de la ciudad frente a los bárbaros. En el siglo VI, el emperador Justiniano ordenó recopilar toda esa sabiduría jurídica en una obra monumental. El Corpus Iuris Civilis salvó el legado romano para la posteridad y sentó las bases de la justicia en Occidente. La balanza de la justicia se convirtió en un símbolo tan potente como las propias legiones. ¿Qué habrían pensado aquellos plebeyos del Monte Sacro al ver su legado? Su protesta no fue un acto de abandono, sino el nacimiento de una nueva forma de entender la civilización. Roma demostró que la verdadera fuerza de una nación reside en la igualdad ante la palabra escrita. El choque entre órdenes no destruyó la República, sino que la forjó para la eternidad. Hemos recorrido el sendero que transmutó un conflicto civil en el baluarte de la jurisprudencia occidental. La pugna entre órdenes no supuso el ocaso de la República, sino la génesis de su madurez institucional. Gracias por acompañarnos en este periplo por los cimientos del derecho. Si esta crónica te ha resultado cautivadora, te insto a marcar me gusta y suscribirte para seguir explorando el pasado. Tu respaldo garantiza que el legado de Roma permanezca vigente entre nosotros. Difunde este contenido para universalizar el saber histórico. Nos encontraremos nuevamente en el siguiente episodio para continuar este gran viaje histórico muy pronto.